Bienvenidos a nuestro episodio número 105 de nuestro podcast, David Ortega B. El día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante en cuanto a la parte emocional. Vamos a hablar de por qué tus emociones te enferman, qué es lo que te está pasando cuando reprimes ciertas emociones, cuando no expresas lo que sientes, cuando no te das ese permiso de, averiguar, de hacerte más preguntas, de ir más adentro, aun cuando haya dolor de ciertas emociones y también dar permiso a sentir todas esas, ese arco iris de emociones que podemos sentir, no nada más las típicas o las más comunes, sino tratar de ir identificando cada vez más qué tipo de emociones son las que estás generando y expresar lo que sientes. Muchas de nuestras emociones, todo lo que está pasando dentro de nosotros, pues lleva, por supuesto, un mensaje y es ese mensaje el cual está asociado a toda la parte de tu mente, tu cuerpo, lo que sientes, cómo te sientes en términos de los síntomas, qué dolores, qué molestias son los con los que estás peleando en ciertos momentos. Y muchas veces es difícil reconocer emocionalmente que tenemos algo atorado, que es algo que no hemos expresado hasta que el cuerpo te empieza a hablar, hasta que el cuerpo te empieza a dar esas señales. Y muchas veces, de las primeras cosas que hacen la mayoría de las personas es tomar una pastilla o ir al médico por ese síntoma sin siquiera darse ese espacio para ver por qué está pasando ese síntoma, porque muchas veces los síntomas emocionales se traducen en algo físico. Esa es la conexión de mente y cuerpo, eso es qué tan importantes son nuestras emociones para reconocer lo que nos está pasando. En lugar de estar usando esos curitas, esas, pañuelos para tapar una herida o un síntoma, debes de comenzar a profundizar en cómo te sientes y cómo las cosas se van a aclarar más rápido y sin dañar tu cuerpo con efectos secundarios, porque muchas veces simplemente sabiendo qué es lo que está pasando en tu cuerpo, empezando a darte cuenta y ligando estos síntomas con lo emocional que has vivido, se resuelven las cosas y tu cuerpo está diseñado para sanar. Esa es la magia de nuestro cuerpo. Tristemente, nunca nos enseñan a trabajar con esta parte emocional, a coordinar y ligar las respuestas y sobre todo a identificar eh, qué es lo que estamos viviendo y qué síntomas estamos teniendo. A pesar de que nuestras emociones están coordinadas con este comportamiento y estos estados físicos durante los eventos que tenemos, tanto de sobrevivir, tanto de tener interacciones de placer o simplemente socializar con las personas, no somos conscientes muchas veces de nuestro estado emocional actual, cómo nos sentimos, y es súper importante que identifiques cómo te estás sintiendo en un día, en una tarde, en ciertos momentos, qué es lo que te molestó, qué emoción es específicamente la que estás sintiendo. Y todos estos mecanismos dan lugar a sensaciones subjetivas que han permanecido sin resolver. ¿Por qué? Porque estás estresado, porque estás viviendo en esta rueda de hámster, porque no tienes tiempo de sentir. Y ese es el problema de no ocupar esa herramienta interna de nosotros de autoinformar y revelar los estados emocionales y ligarlos a la parte corporal. Si fuéramos más conscientes de esta experiencia emocional, si tuviéramos un monitoreo de qué estamos sintiendo, si aprendiéramos a ligar más una sensación corporal con lo que estamos sintiendo, entonces todo esto aportaría muchísima información y la medicina empezaría a avanzar hacia un nuevo sistema de identificación, a un nuevo sistema de biomarcadores que nos servirían para muchos trastornos emocionales y por supuesto evitaríamos llegar
a esta parte del síntoma y sobre todo, evitar ese, pues, curita, ese tapar un hoyo con piedras simplemente, como muchas veces tristemente aquí en México se tapa un bache, simplemente le echan tierra y eso dura pues 3, 4 días, por mucho dura una semana. Y es lo mismo, cuando tú te tomas una pastilla, te quita el dolor, te quita el síntoma, pero si es algo emocional, que muchas veces lo es, pues tristemente es algo repetitivo y empiezas a crear una resistencia y tolerancia a muchos medicamentos. Y esa es la historia de miles, miles de personas. Entonces, hoy les quiero platicar también dentro de este tema, la información de un artículo que se me hizo súper importante y es un monitoreo, un mapeo de las emociones. El autor o la autora es Numema y es Bodily Maps of Emotions. Es de el Journal Proceedings of the National Academy of Science. Y este artículo es del 2014, pero es algo muy, muy padre porque fue un estudio muy completo de datos que se adquirieron con un programa, con un software, donde los participantes, las personas, identificaban en un bosquejo de un cuerpo en donde iban sintiendo ciertas emociones y lo iluminaban digitalmente con el mouse, iban iluminando las áreas donde sentían que se activaba su cuerpo o se desactivaba. Ambos, pues, contrastes se veían en las imágenes. Ahorita vamos a ver cómo se veían estas imágenes, cómo identificaban las personas estos, pues, sentimientos. Y es una herramienta que sirvió para demostrar cómo este estímulo emocional realmente sí lo podemos identificar en nuestro cuerpo y en qué parte del cuerpo identificamos ciertas emociones. Y eso hace que disminuya esta carga de aprendizaje y fomentar una evaluación, enlazar tu cuerpo con tus emociones y mostrarte cómo realmente si te concentras en lo que estás sintiendo, puedes ver qué áreas de tu cuerpo específicamente y a veces si sigues practicando todo esto, qué órganos de tu cuerpo no están funcionando adecuadamente simplemente por algo emocional. Entonces, a estas personas se les pidió que inspeccionaran ese estímulo, que usaran todo, pues estar más concentrado, estar más enfocado en cómo sentían en su cuerpo estas emociones. Y cuando se activaban, tenían dos siluetas. En la parte izquierda o en la silueta izquierda, ponían la parte que se activaba, en la parte derecha ponían la parte que se desactivaba o que sentían debilidad o parálisis, por así llamarlo, ¿no? Entonces, fueron 4 experimentos muy importantes. El quinto es el que une todo esto y es donde se ven las siluetas y se ven los colores, se ve toda la activación. Entonces, en este experimento, el primero, el número 1, fue palabras emocionales. Fíjate nada más, palabras, nada más una palabra y cómo estas sensaciones corporales que se llaman Body Sensation Mapping, este BSM, es lo que vamos a ver asociadas con 6 emociones básicas, que son la ira, el miedo, asco, felicidad, tristeza y sorpresa. Y 7 emociones que no son básicas: ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza y envidia. Y un estado neutral. Cada palabra de todas estas emociones se presentó una vez en un orden aleatorio. Los participantes no sabían qué tipo de emoción se iba a mostrar con la palabra y tenían que ir identificando. La tarea de estos participantes consistía en evaluar qué regiones del cuerpo sentían que se activaban o desactivaban al sentir cada emoción. Si, por ejemplo, salía
la emoción, la palabra miedo. Entonces, en ese momento tenían que identificar en su cuerpo qué regiones se activaban o se sentían más, pues, con más energía y qué regiones se sentían más débiles. Y así iluminaban con el mouse la región del cuerpo que ellos identificaban. El experimento 2 fueron imágenes emocionales que fueron guiando a los participantes en sentir también la emoción. Los participantes en este experimento calificaron estas sensaciones desencadenadas por una lectura de historias cortas, como pequeños cuentitos con imágenes y pequeños diálogos que describían episodios emocionales y no emocionales muy cortitos. Cada historia provocó principalmente una emoción básica, que ya vimos cuáles eran las básicas, o un estado emocional neutro. Y había 5 historias por categoría de emoción donde se fueron presentando en un orden aleatorio. Esa inducción de emociones fue impulsada por el texto y desencadenó una respuesta elevada en el sistema nervioso somatosensorial. ¿Qué significa eso? Somato o somático quiere decir de tu cuerpo y sensorial es lo que te produce el observar algo. Estás ligando tus sentidos con una sensación corporal y también cómo se activaba tu sistema nervioso autónomo, o sea, funciones que automáticamente estás generando y que no tienes conciencia de ellas, como respirar. Y aquí es súper importante porque cada vez que sentimos una emoción, estamos cambiando nuestra respiración y no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo cambia nuestra respiración al estar, pues, sintiendo esta emoción, ya sea por una historia, por algo que leemos. Y aquí quiero hacer énfasis en leer, por ejemplo, noticias. Leer noticias donde nosotros realmente lo único que estamos haciendo es mantenernos informados, pero no podemos hacer nada, inevitablemente va a producir una emoción de estrés. Entonces, lo menos que puedas estar leyendo noticias tanto tiempo es lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo para evitar activar ciertas regiones, porque aún no estando en el lugar, aún no viviendo en la zona, aún no teniendo absolutamente nada que ver con la noticia, que tristemente esto es la manipulación de muchos medios, pues lo único que está generando es miedo, ansiedad, estrés, depresión, y todo esto lo acumulas y lo acumulas y lo acumulas de manera diaria. Fíjate, nos vamos a ir ahora al experimento 3. En el experimento 3 se les pasó un corto de 10 segundos. ¿Escuchaste bien? Solo 10 segundos. ¿Cuánto tiempo ve la gente las noticias? Mucho más de 10 segundos, mucho más. Las ve una hora, las ve media hora, las ve 40 minutos, las ve un tiempo mucho más alto de estos 10 segundos. En esta película corta de 10 segundos se provocaba este estado emocional que es más específico, más discreto, y se derivaron en un estudio de resonancia magnética funcional qué partes y qué regiones del cerebro se desencadenaban con un patrón que era más confiable en las respuestas emocionales al observar estas imágenes. O sea, aquí vamos a ver qué regiones del cerebro se están activando o desactivando y también qué es lo que está pasando con estas dificultades inherentes asociadas a una provocación de ira o de sorpresa. En estas imágenes, estas dos emociones, es complicado con 10 segundos eh, poder medir una emoción de ira o de sorpresa. Entonces, esas dos emociones se sacaron del estudio y
se eligieron 5 estímulos para cada categoría de las emociones: miedo, asco, felicidad, tristeza y la neutralidad. Entonces, ese fue el experimento 3. En el experimento 4, se le pidió a la gente realmente ponerse en el papel o en los zapatos de la emoción a partir de expresiones faciales que fueron demostradas por actores. Los estímulos eran imágenes de expresiones faciales básicas: ira, miedo, asco, felicidad, tristeza y sorpresa. Y un estado emocional neutro. Cada uno se planteó por 2 actores masculinos y 2 femeninos, y se veía la respuesta. O sea, si vemos todos estos resultados, vemos cómo este mapa de sensaciones corporales en conjunto revelaron muchas de estas emociones asociadas con emociones básicas y emociones más complejas. Y estos mapas son una descripción más precisa que está disponible de todas estas emociones, y subjetivamente se pone en los resultados porque depende de cada persona. No todos reaccionamos de la misma manera ante ciertas películas, historias, etcétera, palabras. Pero pues hay una generalidad en cuanto a la emoción que nos están tratando de transmitir. Los datos pusieron pues en importancia los patrones consistentes de sensaciones corporales asociadas de manera categórica a ciertas regiones del cuerpo, y los distintos mapas se pusieron en línea con la evidencia de las imágenes cerebrales y los estudios de comportamientos, destacando esta estructura de categorías de un sistema emocional y los circuitos neuronales que apoyaron a ese procesamiento emocional. Y toda esta información lo que sugiere es que todas estas emociones se representan en un formato somatotópico. ¿Qué es eso? Pues que las estamos somatizando. Estamos integrando estas emociones en nuestro cuerpo. Inevitablemente, lo quieras o no lo quieras, tu cuerpo está ligado a tu sistema sensorial, o sea, lo que escuchas, lo que ves, lo que hueles, lo que comes. Todo esto y lo que tocas tiene un impacto en tu sistema emocional, en tu sistema nervioso. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo y muy tonto tal vez, pero es algo que nos puede eh, hacer entender más qué tan importante es. Por ejemplo, los animalitos, un perro. Un perro, cuando siente el miedo de una persona, inevitablemente te va a ladrar ese perro o te va a querer morder porque siente ese miedo dentro de ti. No nada más los perros, las abejas, algunos insectos sienten estas emociones porque tu cuerpo está liberando muchas sustancias bajo estas emociones. Entonces, toda esta cascada de liberación emocional es lo que nos tragamos muchas veces por estar viendo noticias, por estar viendo, leyendo cosas que, pues sí, o sea, una cosa es que te informes y leas un encabezado y a lo mejor si te interesa y leas un poquito más, pero tratar de darte un espacio después de soltar la emoción, de simplemente escribirla, simplemente expresar lo que estás sintiendo y no nada más tragártelo, no nada más frustrarte y tampoco estar masticando la emoción y infectando a otras personas con esa emoción, porque si es una emoción de ira o de tristeza o de miedo, pues la vas a esparcir, y lo vimos claramente en esta pandemia que tuvimos, como todas estas emociones fueron provocadas por todas las noticias y se fue a un grado extremo, donde por supuesto tu sistema inmune iba a estar deprimido al máximo, y por supuesto ibas a ser mucho más vulnerable a cualquier tipo de virus o bacteria o lo que sea. Entonces, todos estos sentimientos solo se asocian modestamente, entre comillas, modestamente, porque sí lo podemos detectar, a cambios específicos en tu frecuencia cardíaca
a lo que está conduciendo tu piel, a cómo cambia tu pH, a los datos fisiológicos de patrones que activan varias regiones de tu cuerpo y del cerebro, y muchas revisiones recientes apuntan a una falta todavía de especificidad, y otras ya se sabe que hay una alta correlación, una alta especificidad en lo que estás sintiendo y en la reconciliación con la parte fisiológica, o sea, en la coordinación de lo que sientes y lo que se está traduciendo en tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo importante de todos estos mapas? Pues que todas estas sensaciones corporales son globales. ¿Por qué? Porque en este estudio se tuvieron por lo menos 3 nacionalidades que fueron observando, personas de Europa Occidental, de Finlandia, de Suecia y de Asia. Estos 3 grupos de diferentes regiones del mundo se observaron en este estudio y claramente se vio una concordancia en las respuestas, y lo pudimos ver también en la pandemia. En la mayoría del mundo se sentía el miedo, en la mayoría se sentía la ansiedad, la depresión, la soledad, la tristeza. Todas estas emociones se sintieron muchísimo en todo el mundo, y no hubo exclusión ni de clase social, ni de región geográfica, ni de color de la piel, ni de nada. Simplemente era algo global y era producido por la cantidad impresionante de mensajes, de estímulos que te llegaban. Si no era por las noticias, era por las redes sociales; si no era por las redes sociales, era porque escuchabas a alguien; si no era por el miedo que se sentía simplemente de estar cerca de una persona. Y todo eso se fue traduciendo en una inmunodepresión, que muchísima gente sigue inmunodeprimida por todos estos episodios. Y esa es una manera muy fácil de controlar a la población para hacer lo que ciertas personas quieren que hagamos o cómo reaccionemos. Entonces, imagínate el estrés y toda la enfermedad que te estás provocando. Si estás viendo o leyendo estas historias, si estás viendo estos episodios en las noticias, todo tu sistema está en estrés, y todo eso se traduce en conductas irracionales, como lo que estamos viendo ahora: más violencia, más episodios de intolerancia, más episodios de ira, más episodios de confusión en las personas, más episodios de soledad, más episodios de miedo. Todas estas emociones están ligadas, y la traducción en el cuerpo son todas las enfermedades que estamos viendo: enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de rechazo. Una enfermedad autoinmune es un rechazo a ti mismo. Entonces, tu cuerpo está rechazando ciertas partes, y por eso ciertas regiones, ciertas sustancias, y por eso se producen estas enfermedades que ahorita estamos teniendo altas tasas, por ejemplo, de diabetes, infartos, artritis, y obviamente, pues simplemente de la nada la gente deja de existir. Se va, se duerme y al otro día ya no existe. Muere simplemente por todo este estrés que ha tenido, toda esta capa de estrés, y más aún otras cosas que, pues, ya saben, se las dejo de tarea por ahí. Piénsenle tantito y liguen las cosas y piensen un poquito qué es lo que pasó. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Para que seamos más autoconscientes, para que generemos más emociones positivas, porque también las emociones positivas limpian tu cuerpo y hacen que todos estos patrones negativos se vayan, pues, expresando, se vayan liberando, los vayas trabajando, y tu cuerpo empiece a sanar automáticamente.
cuando tú detectas la emoción, cuando tú te das permiso de sentir estas emociones, cuando tú escribes lo que sientes, cuando tú a veces tienes un tiempo para contárselo a personas con las cuales estás teniendo contacto y que puedes confiar y que hay privacidad y que sabes que puedes confiar en ellas, pues estás expresando todos esos miedos, frustraciones, etcétera. Y no se trata de volverte una víctima ni de estarte quejando todo el tiempo. Simplemente se trata de identificar la emoción, expresarla y tratar de socializar con alguien que te ayude a entender a veces la perspectiva de lo que estás pasando o de lo que estás sintiendo y te quite esa venda de los ojos de que tú no tienes una responsabilidad porque todos tenemos un poder muy, muy grande dentro de nosotros de identificar estas emociones, de expresarlas, de procesarlas, de dejar que esa energía fluya y vaya hacia afuera y simplemente se transforme en algo más positivo. Monitorearnos, estar más pendiente de la intensidad de las emociones que estamos sintiendo es extremadamente importante porque nos ayuda a tener más métodos de identificar los síntomas, de identificar las partes del cuerpo que estamos sintiendo que están infectadas por ciertas emociones y observarte más, observar tus comportamientos, observar qué estás haciendo, qué estás diciendo, observar más pues también hacia atrás, también lo que viviste en tu infancia, también lo que tus padres te enseñaron como ejemplos, todo eso, todo ese trabajo que es a veces bastante intenso y largo, empieza con algo muy simple que es identificar tus emociones, la intensidad de tus emociones, cómo se está traduciendo en tu cuerpo esas intensidades, esos patrones en tu frecuencia cardíaca, cómo se está traduciendo en tu respiración, qué tantos espacios tienes para respirar bien y qué tanto liberas todo ese estrés y tienes un tiempo de 10, 15 minutos al día para escribir, para hablar, para grabarte, para relajarte, meditar, para caminar un poco y soltar estas emociones. Eso es lo importante. Ahora les quiero enseñar un mapa súper padre de todo esto y que pues que observemos estas emociones ahora en en algo más gráfico, en algo mucho más, pues, tangible, por así decirlo, y cómo este mapa nos va a ayudar a identificar todo esto de las emociones. Fíjense cómo aquí estos son los latidos por minuto de cuando estás enojado. Fíjense cómo aumenta esta escala de latidos por minuto, casi hasta 8 latidos por minuto. Bueno, esto es en este tipo de escala, pero traducido esto a tu frecuencia cardíaca, si lo midieras, más o menos una frecuencia cardíaca de una persona sana está entre 40 a 50 eh, pulsaciones por minuto. Cuando estas emociones se activan, fácil, puedes llegar a 110, 120 pulsaciones por minuto. Depende del tiempo que mantengas este estado de ánimo. Miedo es una de las emociones que también aumenta tus latidos por minuto y esto lo podemos sentir más en nuestro cuerpo en cuanto a las manos, cómo te empiezan a sudar, cómo empiezas a sentir esta, pues, parálisis en cierto sentido de lo que estás sintiendo. La tristeza también aumenta esos latidos y paraliza ciertas regiones de tu cuerpo. Ahorita vamos a ver cuál. El asco, fíjate cómo puede bajar muchísimo tu
frecuencia cardíaca, que tampoco es bueno que baje tanto. Sentirte feliz es algo más regulado, y la sorpresa, como también esta emoción va trabajando con tu cuerpo cuando apenas sientes esa sorpresa, es como una paz, y después obviamente tus pulsaciones van a ir aumentando. ¿Qué más podemos ver de aquí? Fíjate cómo el enojo, fíjate cómo aumenta aquí, si está en una escala más, pues, entendible para todos los monitores, o simplemente para ponerte el dedo y sentir tus pulsaciones por minuto. Y esta escala, fíjate hasta dónde llega tu pulso con el enojo. Más de 160 pulsaciones dependiendo de los segundos que mantengas. Y nada más, fíjate, con 70 segundos, más de 70 segundos, o sea, un minuto y algo, que estés en la emoción de enojarte, fíjate hasta dónde se eleva tu corazón y lo que tarda en bajar. Entre más pase el tiempo, más difícil va a ser que esta emoción vaya bajando y que vayas regulando tu cuerpo. Ahora, el asco o sentir desprecio por algo también eleva muchísimo tus pulsaciones con poco tiempo, con un minuto. O sea, ver cosas que te den asco, que desprecies, que sientas pues emociones nada agradables hacia la persona, hacia lo que está pasando, hacia la interacción que te están demostrando, por ejemplo, en las noticias. Esto es lo que produce, esto es lo que estás sintiendo. Entonces, traduce eso a horas que a veces te pasas viendo las noticias o leyendo las noticias o escuchando a alguien hablar de las noticias. Nada más te lo dejo de tarea. ¿Qué más? Ahora, fíjate qué impresionante es toda esta matriz de emociones y cómo estas emociones, entre más clarito es el color, o sea, hacia más azul, esas son las emociones que nos van a demostrar una parálisis de ciertas regiones del cuerpo, y entre más rojo se ve, es más la activación que está produciendo esta emoción. Fíjate cómo, por ejemplo, por eso se hicieron múltiples experimentos con simplemente una palabra que escuchas, una historia que lees, y cómo va impactando esta emoción en ¿cómo se llama? Pues en lo que estás sintiendo. Fíjate aquí, por ejemplo, las palabras, vamos a ponerlo como que no fueron tan impactantes. Ahora, fíjate en la historia, cómo va subiendo la escala de activación. Entre más subimos hacia este color rojo, más activamos con ciertas emociones. Fíjate cómo ya están en amarillo con una historia, con una pequeña historia. Poco diálogo, una historia de que te va a producir la emoción. Fíjate cómo ya estás llegando a una escala de alta activación. Una película de 10 segundos, 10 segundos. Y recalco eso porque es ridículo el tiempo, entre comillas ridículo, que necesitas para que te active una noticia o un evento que estás viendo. Y fíjate qué emoción fue la que más activó el desprecio, el asco, el sentir un rechazo hacia lo que estás viendo o hacia algo que está haciendo alguien, etcétera, político o de salud, de lo que tú quieras, de la noticia que tú quieras estar viendo. Fíjate cómo ya estamos muy cerca del rojo. El miedo, fíjate cómo está ahorita, pues en una parte más o menos media, y cómo la felicidad te produce esta regulación de las dos
escalas de las emociones, alto y el bajo, que es el azul. El color azul es sentir que tu cuerpo no se puede mover o no sentir energía ni fuerza en ciertas regiones de tu cuerpo, y ahorita lo vamos a observar más en una foto de la silueta del cuerpo. Ahora, cuando hay esta emoción de una cara, de una expresión de un actor y lo que estás sintiendo, fíjate cómo la escala, por ejemplo, de sentirte enojado es una de las más que va escalando en los colores, que vemos más en los colores aquí de activación. Y para que lo entendamos mucho mejor, esta es la escala emocional en el cuerpo, y este es ya el ejercicio que mezcló todos estos experimentos y cómo las emociones las íbamos sintiendo. Lo más rojo, lo más amarillo, rojo, naranja, todos estos colores es más actividad de la región de tu cuerpo. Cuando estás enojado, toda la parte de tu corazón, toda la parte de tu garganta, por ejemplo, se ve súper rojo aquí. La parte de tu cerebro está llena de fuego, llena de activación, llena de calor, llena de todo eso que no has podido liberar. El miedo también, también te produce el miedo, este tipo de emociones, este tipo de activación. Y fíjate cómo todo lo que se ve más negro es la parálisis que sientes cuando estás dentro del miedo. También las extremidades, en vez de activarse, se están desactivando, porque a veces el miedo te paraliza. Depende qué tipo de miedo, depende a qué te estés enfrentando y depende de la reacción a la que estés acostumbrado. El asco o el desprecio o el rechazo, fíjate cómo activa también toda esta parte de las emociones. Si te fijas en varias de estas emociones negativas, estamos activando la parte de nuestros intestinos, de la garganta, los pulmones. Todo esto está ligado a estas emociones. La felicidad, esa es muy distinta, la activación. Y aquí, aunque se ve cómo te iluminas todo tu cuerpo, es porque lo sientes activado completamente, te sientes energizado. Esto no demuestra algo negativo, esto demuestra cómo esa felicidad te lleva a sentir completamente activo tu cuerpo, y esto que se representa en todo tu cuerpo, o sea, una activación completa, quiere decir, es ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de que estás bien, de que estás en paz. La tristeza, fíjate cómo la tristeza puede bloquear todos pues tus extremidades, y también te lleva a sentir en tu garganta, en la parte de los pulmones y un poco en la parte gastrointestinal, todos estos síntomas de la tristeza. Sorpresa activa toda la parte de aquí, pero está más regulado. Neutral, pues no vemos nada. Ansiedad, lo mismo. La ansiedad representa más la parte central de nuestro cuerpo, eh, los pulmones, toda la parte gastrointestinal, y de ahí, por ejemplo, todos los síntomas de una gastritis, por ejemplo, colitis, todo eso se traduce de personas ansiosas. El amor activa todo tu cuerpo, casi como la felicidad. La depresión inactiva todo tu cuerpo. Todo esto azul quiere decir que estás pues completamente paralizado, completamente deprimido, literal. Y fíjate cómo todos tus órganos también se deprimen y no funcionan adecuadamente.
Estar contento, pues activa la parte de tu expresión verbal, toda la parte de la garganta, los pulmones, respiras mejor y toda la parte de tu sistema nervioso también, cómo se activa. Orgullo, fíjate, esta emoción como activa igual toda la parte superior. Tus pulmones, se abre todo, te sientes mucho mejor, la posición del cuerpo mejora cuando sientes ese orgullo por lo que sea que estés haciendo o sintiendo o viendo eh, la pena o la vergüenza, inactiva todo esto. Y fíjate cómo también llega a la parte gastrointestinal, la vergüenza, cómo también afecta. Y la envidia se concentra en la parte de, pues, la garganta, por aquí, desde el cuello y hasta toda la parte de nuestro cerebro. Cuando estás en envidia, pues tu cerebro prácticamente eh, está confundido, no puede pensar. Esa activación es más negativa y empiezas una cascada de pensamientos que te van a llevar a estas emociones, obviamente a estas tres negativas. Y eso es cómo podemos ir viendo el impacto de nuestras emociones en el cuerpo y ligar que todo está conectado, que hay una coordinación, que hay una expresión de esas emociones en tu cuerpo, que va a haber un síntoma y que cada día que pasa y que cada hora que sumas a estas emociones es ese sentimiento de impotencia, de negatividad, y lo vas acumulando y lo vas acumulando y se va a traducir en un comportamiento y se va a traducir en un estado de ánimo. Espero toda esta explicación te haya servido mucho para, pues, conocerte más, para darte el tiempo, el espacio, para ver qué estás sintiendo y observarte más y ver tus comportamientos y tratar de darte el espacio de sentir tus emociones sobre todo. Es súper, súper importante que te des el permiso de sentir estas emociones. Espero te haya gustado este episodio. Fue un poquito más largo porque teníamos muchas cosas de qué hablar y revisar. Y ya sabes qué hacer. Déjame tus comentarios, preguntas, lo que quieras que profundicemos más. Y por supuesto, si te gustó este episodio, pues compártelo porque hay muchísima gente que sé que se va a beneficiar de entender más sus emociones, esta coordinación entre tu cuerpo y las emociones y sobre todo expresar lo que sentimos y no estar atascándote de pastillitas cada que presentas un síntoma, sino irte también más a la parte emocional. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima y que tengas un excelente día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.